Hola mis queridos videoyentes, hoy es 2 de mayo y creo que es una buena fecha, es como cualquier fecha, por eso en este optimismo rampante y medio insulso que de pronto aqueja, sobre todo al principio de algunos meses, de los meses primaverales, de los meses de verano, ¿no? Pero sobre todo en los primaverales. Y más en mayo, que está lleno de fiestas, ¿no? De fiestas que en circunstancias normales son de asueto. Tenemos el Día del Trabajo, que no se trabaja, por supuesto, el 5 de mayo, día en que las armas nacionales se cubrieron de gloria, según el dicho del general Ignacio Zaragoza, que le escribió eso a Benito Juárez, porque logró repeler el ataque de los invasores franceses allá en los fuertes de Loreto y no me acuerdo cómo se llama el otro, en Puebla. El caso es que una batalla conmemorable porque se derrotó al ejército más poderoso del mundo. Esa fue la primera derrota que sufrieron los franceses. Después trajeron refuerzos y hicieron huir a Benito Juárez al norte. En fin, finalmente los franceses no es que se hayan rendido, no es que hayan perdido la guerra. De alguna manera sí desistieron de pelear en México, porque México era inhóspito para ellos, ¿no? Pero sobre todo por la resistencia del pueblo mexicano organizado en lo que se le llamó la Chinaca Popular. Vean a Paco Ignacio Taibo, sus libros Patria. Ese es el 5 de mayo, ¿no? Incluso el 5 de mayo en Estados Unidos está considerado como la fiesta nacional de México, y eso está muy lejos de serlo. La fiesta nacional, pues es el 16 de septiembre, ¿no? Que tampoco debería de ser el 27. Pero bueno, estoy haciendo un recuento de los días festivos que tiene mayo, ¿no? El 5 de mayo es la Batalla de Puebla, el aniversario de la Batalla de Puebla, tampoco se trabaja, bueno, las escuelas suspenden labores, y luego el 10 de mayo. El 10 de mayo no es día de asueto, sí suelen dárselo a las madres, sobre todo en el sector educativo, en el gobierno, en algunas empresas, pero no es un día oficial. Sin embargo, es un día de festejos. Entonces, sobre todo en las escuelas, pues hay eh, festivales, obras de teatro, bailables, declamaciones, cantos dirigidos a las madres. Y claro, pues hay que prepararlos. Entonces, todo el mes de mayo y tal vez desde antes, pues las clases se ven, pues si no interrumpidas del todo, sí interrumpidas por momentos porque los niños tienen que ensayar sus números artísticos que van a presentar a las madres. Está bien. Y luego viene el 15 de mayo, el Día del Maestro, eh, que hasta la fecha se sigue festejando eh, sin que los maestros vayan a dar clases, sin que los maestros actúen como maestros, ¿no? Esto es algo curioso. Resulta que la fecha en que se festeja algo, pues ese día, ese algo no se realiza, ¿no? El 15 de mayo no hay actividades de enseñanza-aprendizaje en las escuelas y es el Día del Maestro. El 10 de mayo, las madres, en la visión tradicional de cuando se instaura esta fecha, a principios del siglo XX, digamos en el tercio del siglo XX, en el primer tercio, pues la visión de la madre era la madre abnegada, mexicana, encargada de toda la cuestión del hogar, de la educación de los hijos, de soportar los maltratos de un marido desobligado, en fin. Pero ese día no, ese día las mamás tienen derecho a no cocinar, a no trapear, a no barrer, a no lavar trastes, a no regañar a los hijos, en fin. O sea que ese día de las madres no actúan como madres en el entendido que había cuando se originó este festejo. ¿Qué otras fechas hay en mayo? Pues no me acuerdo. Pero fíjense, en la primera quincena hay 4
festividades, de las cuales 2 son de descanso obligatorio y otras 2 son simplemente días festivos. Pero son días festivos donde finalmente el trabajo se va al mínimo. En fin, por eso digo que el 2 de mayo pues es una buena fecha, ¿no? Es mayo, estamos en plena primavera, se supone que es el mes de las flores. Cosa porque no, que por supuesto me parece absurdo. Todas las estaciones del año hay flores de diferentes plantas, claro, pero bueno. Es una buena fecha para empezar un nuevo capítulo en esta serie de las complacencias, que son más bien responder a la petición de Héctor, mi yerno, para que le mencione yo 3 videos que ya mencioné en un primer video, o sea, en el primero de la serie, y que le mencione también 3 canciones que se ubiquen entre mis preferidas, entre mis favoritas. No es que las esté recomendando, bueno, sí las recomendaría, si tienen gustos parecidos a los míos, evidentemente, ¿no? Habrá gente a las que les choquen esas canciones, porque escogí básicamente canciones en español, que tienen que ver con la lucha social, con la reivindicación de los pueblos latinoamericanos, etcétera, etcétera. En un primer video mencioné rápidamente 3 series de documentales y pues habría que iniciar con las películas, ¿no? Y yo creo que voy a mencionar las películas que yo utilizaba cuando daba, ya lo mencioné, el seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación, que no era otra cosa más que la historia, no de la educación especial. Así, el enfoque que yo le di fue la historia del trato que hay entre la sociedad normal, por un lado, la sociedad que se autoidentifica como normal, tocaremos el término de normal, el concepto de normalidad, y los grupos de población que son considerados no normales. Y esto en distintas épocas de la historia, desde el origen del hombre hasta nuestros días. Que no sé qué vaya a pasar después de que pase la pandemia del COVID, después de que superemos, si es que llegamos a superar, esta recesión económica que viene durísima. Muchos dicen que es peor que la recesión del 29, que entre otras cosas derivó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En fin, son, si no mal recuerdo, 6 películas, y se las voy a comentar. Pero antes de entrar a las 6 películas, quiero comentar esta perspectiva conceptual, tal vez hasta teórica, de cómo enfoqué yo la historia del trato entre la sociedad normal y los grupos considerados anormales, casi todos ellos subnormales, es decir, por debajo de la normalidad. Y todo a partir de un artículo que escribí, que ya comenté en algunos videos muy al inicio de mi participación aquí en YouTube, que tiene que ver con el concepto de alteridad. Les decía yo que alteridad, de alguna manera, se puede traducir al castellano, porque alteridad es un vocablo con clara raíz latina, ¿no? De alter, otro. Y me gusta más alteridad que otredad. Octavio Paz, por ejemplo, sí habla de la otredad, pero la otredad como que tiene connotaciones extrahumanas, digamos, ¿no? Tiene que ver con la otra realidad, con el otro mundo, con la otra conciencia, con la otra personalidad. Y alteridad creo que sí tiene una connotación que se refiere básicamente
a la relación entre seres humanos, individuos o grupos, que se encuentran con más diferencias que similitudes, ¿no? No es que haya más diferencias que similitudes, eso no lo sé. Creo que no viene al caso hacer esta contabilidad a ver si entre, no sé, entre un rarámuri y un maya hay más diferencias que similitudes. No lo sé. Y si tiene interés, pues es otro interés, el mío no está allí. A mí lo que me interesaba era que mis alumnas entendieran, futuras maestras de educación especial, entendieran que las famosas discapacidades o atipicidades o anormalidades o impedimentos o minusvalías, cualquier término que se haya usado para aplicarla a esta población, ¿no?, que hoy conocemos, población de personas con discapacidad, yo diría para sintetizar población discapacitada, pues ha tenido una serie de nombres, ¿no? Aquí lo que sucede es que hay una serie de eufemismos, ¿no?, seguramente impulsados por gente que está preocupada por estas personas y que les tienen aprecio a estas personas. Yo les tengo aprecio, les tengo cariño, pero no como el papá o la mamá o el maestro o el hermanito, ¿no? Porque pues yo no tengo ninguna persona así consanguínea o muy cercana que haya sufrido alguna discapacidad severa, ¿no? Bueno, creo que este cariño es el motor que hace que estén inventando nuevos y nuevos términos para referirse a la misma población. Pero poco se toma en cuenta que sí hay una vinculación, hay un vínculo social entre las personas que se consideran normales y los grupos a las que este grupo de normales, es decir, la sociedad normal, califica como no normales. Cuando yo empecé a trabajar en la normal de especialización, donde se forman los maestros de educación especial, es decir, allá en los años 80, principios de los 80, se hablaba, no es cierto, mediados de los 80, segunda mitad de los 80, en el 87 empecé allí. Se hablaba de población atípica o educandos atípicos y me gustaba, porque al decir atípico se decía que están fuera del tipo. ¿De cuál tipo? Pues el tipo normal. Y el tipo normal está definido por esta famosa campana de Gauss. De hecho es una medida estadística, la distribución normal, porque la mayor parte de los fenómenos naturales y los fenómenos humanos, si los tomamos estadísticamente, se ubican en esta curva de distribución normal o campana de Gauss, ¿no? Los valores menores son pocos, los valores muy altos son pocos y los valores intermedios son muchísimos, ¿no? O sea, la mayoría está allí. Y eso significa la normalidad, lo más común, lo más frecuente. Entonces, si la palabra anormal de pronto se convirtió en ofensiva o alguien la sintió como ofensiva, permítanme. Fue sustituida pronto por los atípicos. Es que mi gatita se quería salir del cuarto. Entonces le pusieron atípicos, ¿no? Y durante mucho tiempo fue una palabra que sirvió para identificar a estos grupos discapacitados. En fin. Sin embargo, el problema de si son iguales o no son iguales a nosotros, o si nosotros somos iguales o no a ellos, es un problema no solo cognitivo, no solo racional, es un problema emocional que tiene que ver con la identidad, ¿no? Si yo me identifico con alguien
es porque encuentro parecidos con ese alguien, porque hay cosas que podemos compartir, ¿no? Entonces, de ahí viene la identidad. Si todos cantamos el himno nacional de pie y con el saludo aquí, ¿no? Con la mano extendida en horizontal a la altura del corazón, y vemos la bandera tricolor con su escudo de águila elevarse mientras se entona el himno nacional y sentimos orgullo, bueno, pues ahí está la mexicanidad, ¿no? La identidad mexicana, ¿no? Y si nos gusta el pozole, si nos gusta comer chile, si nos gusta el mariachi. O sea, estos son los estereotipos de esta identidad nacional, ¿no? Pero frente a la población atípica o la población con discapacidad, o incluso se les llama en el ámbito educativo acné, diagonal BAPS, es decir, alumno con necesidades educativas especiales y barreras para el aprendizaje y la socialización, las BAPS. Para el aprendizaje, la participación y la socialización, BAPS. Pues ahí la cosa se pone más complicada, ¿no? Porque son distintas discapacidades, ¿no? Hay discapacidades sensoriales, no oyes, o oyes mal, no ves, o ves muy mal, o incluso no está considerado como una discapacidad, no se trata educativamente, pero a lo mejor habría que hacerlo. Los que tienen anosmia, es decir, que perdieron el olfato, los que han perdido el gusto, los que por alguna razón tienen dificultades para la sensación táctil, y otras vías sensoriales que hay más, se han descubierto más, se han propuesto más. Pero bueno, sobre todo auditivas, visuales, y las expresivas también. Las de lenguaje, ¿no? Las motrices de movilidad, ya sea porque estás muy tieso, porque te falta un pedazo de un miembro, porque tienes problemas en la columna vertebral, qué sé yo. Entonces, o no puedes caminar o no puedes moverte bien. Y estas son las discapacidades motrices, ¿no? Todas las que tienen que ver con el movimiento y el desplazamiento del individuo. Y las discapacidades que tienen que ver con el intelecto, que van desde problemas para estructurar el lenguaje en el cerebro, problemas para la percepción espacial o temporal, problemas para la comprensión, para el desarrollo del pensamiento abstracto y por lo tanto para la comprensión del lenguaje y de la matemática, y en fin, ¿no? O sea, hay muchos. Oficialmente se distinguen 4 áreas de discapacidad y son auditiva y de lenguaje. Hay, si les decía yo en otro video, que cada una de ellas, los problemas auditivos son un mundo, son un universo, ¿no? Los problemas del lenguaje también, porque va desde el habla, problemas en la exhalación del aire que necesitas para hacer soñar tus cuerdas vocales, problemas en las cuerdas vocales, problemas en la estructuración del lenguaje, el labio paladar hendido, la hiperglosia, es decir, la lengua muy grande o la lengua muy chica, ¿no? El frenillo de la lengua muy corto. Vaya, de repente hasta la ausencia de dientes que te permite hacer este sonido, el de la S. En fin, esa es un área auditiva y de lenguaje, es un universo. Luego viene el enorme universo también de las discapacidades intelectuales, ¿no? Híjole. Ahí están los autistas, están las personas con síndrome de Down, están los discalcúlicos, los dislálicos, los disgráficos y otros desgraciados parecidos, ¿no? Es un mundo, y además un mundo muy desconocido. Están las motrices, ya les mencioné más o menos, ¿no? Puedes tener problemas motrices por muy distintas causas, ¿no?
Y si son permanentes y te afectan en tu movilidad, pues andarás en una silla de ruedas, en unas muletas, con un bastón, estarás chuequito, ¿no? Eh, es un problemón y es un universo muy grande. Y finalmente las visuales, ¿no? Que me parece que es la más enfocada, la más acotada, la más delimitada, porque se refiere a los problemas de la vista, pero resulta que la vista es nuestro principal sentido, es nuestra principal vía sensorial, ¿no? Pero bueno, las causas pueden ser muy diversas. En fin, ¿por qué se trata así? ¿Así era siempre? Porque antes, cuando yo entré a estudiar esto, vaya, más bien a dar clases para las futuras maestras de educación especial, había otras dos áreas o dos licenciaturas en aquel entonces. Una era la educación de inadaptados e infractores, que incluía a los niños con problemas de conducta, a los bully, a los retraídos, a los tímidos, a los que tenían mal desempeño escolar por conducta, pero además también a los niños delincuentes. Muchos de estos maestros iban a trabajar a los que entonces estaban en lo que se llamaba el Tribunal de Menores, es decir, una especie de reclusorios para niños que habían cometido delitos fuertes. Y también iban a los penales, a las penitenciarías, a las cárceles para adultos, muchas de ellas, siendo maestras de educación especial, bondadosas, que trabajaban por la, pues ahora sí que por la justicia social y por la educación de los maltratados, terminaron casándose con verdaderos delincuentazos dentro de la cárcel y otras incluso afuera de la cárcel. En fin, esta carrera desapareció, ya no se producen maestros para este tipo de gente, se improvisan, ¿no? Psicólogos, pedagogos que no son maestros. Ya hablaremos de estas diferencias enormes. Y finalmente, la otra carrera que se suspendió era una que se llamaba problemas de aprendizaje, porque hay ciertos problemas de aprendizaje que no tienen que ver con ninguna de las otras 4 discapacidades o 5 si agregamos los problemas conductuales, ¿no? O de inadaptación. Estas 4 las quitaron, pero bueno. Entonces, creo que con esto se ve claramente que hay una población, un sector de la sociedad que se considera normal a sí mismo y que desde esa normalidad tacha como no normales a otros. Luego se agregó otra, no como carrera, no como área de atención, sino que se empezó a formar, a introducir contenidos para las distintas licenciaturas o las distintas áreas de atención que tenían que ver con los sobredotados, porque los sobredotados en la escuela son un problema. Le pasó a Einstein, ¿no? Einstein, creo que cuando estudiaba la secundaria, su maestro, no recuerdo si fue el de física o el de matemáticas, que mandó llamar a su mamá, a la mamá de Einstein, para decirle que lo sacara de la escuela y que lo metiera a practicar el box, porque era muy limitado del cerebro, entonces pues no iba a tener éxito. Y en aquellos años, sobre todo, pues la escuela era para la adquisición de conocimientos y, por supuesto, llegar a ser científico, de ser posible, ¿no? Einstein, con un cerebro muy superior, con un pensamiento muy superior, con una inteligencia muy superior a la de su maestro, pues por supuesto que no podía darse a entender con su maestro, ¿no? Einstein, decía yo, estaba más girado que su profe. Entonces el profe lo que hizo fue, pues es que este no entiende, ¿no? Y el que no entendía era el maestro. Este es uno de los casos extremos, pero que a menor nivel o en grado más leve, sucede mucho en las aulas escolares. El niño más inteligente termina antes, entiende antes que sus compañeros y entiende mejor.
Y cuando entiende, pues ya se siente en libertad de empezar a hacer bully, ¿no? A molestar al otro, salirse de la escuela, distraerse con una lectura, en fin. Esto es uno de los problemas de aprendizaje, pero del aprendizaje escolar, ¿no? Los niños CAS, niños con capacidades y aptitudes sobresalientes, porque también hay niños que son sobresalientes físicamente, ¿no? Se desarrollan muy rápido, son muy fuertes, son muy ágiles, son buenos para el deporte, buenos para muchas cosas, ¿no? Pero no les gusta estar sentados, por decirles algo, ¿no? O sí, sus aptitudes y sus capacidades tienen que ver con la habilidad manual. En fin. Aquí de todo esto lo que quiero es ilustrar de dónde vino la inquietud de que este seminario que se impartía a la mitad de la carrera, seminario de temas selectos de historia de la pedagogía y la educación, yo lo enfoqué desde este punto de vista. O sea, ¿por qué se consideran diferentes si finalmente somos seres humanos, ¿no? Bueno, pues porque entre los seres humanos hay diferencias que nos han llevado a terribles cosas. A explotación, a maltrato, asesinatos, a las guerras, ¿no? Y por supuesto esto que le llaman discriminación, que no es otra cosa más que el maltrato al que se supone distinto, al que se distingue como distinto. ¿Quién lo distingue como distinto? Pues la sociedad normal. Si la sociedad normal es blanca, pues es probable que identifique al morenito o al amarillito o al negrito pues como el diferente, ¿no? Y diferente inferior, ¿no? Si la sociedad tiene una aspiración aristocrática, todos deben de ser como reyes, como princesas, y esto se ve en el lenguaje del amor, ¿no? Mi reina, mi rey, princesa. Pues nos está hablando que de alguna manera en esa sociedad hay una aspiración aristocrática. Entonces el mundo plebeyo, ¿no? Son los nacos, son los ñeros, son los corrientes, los chundos, los payos, ¿no? O sea, se les ha dicho de mil maneras. Entonces aquí lo interesante es captar cuál es el criterio de normalidad, en qué se basa una sociedad para definir la normalidad, porque resulta que así es la mayoría de esa sociedad, ¿no? Así es en lo físico, en lo biológico, o en lo social, o en lo psicológico. Entonces hay que tener en cuenta todos estos aspectos, todo lo que tiene que ver con el organismo, con la cultura y con la psiquis, para determinar cuál es el criterio de normalidad que impera en un momento dado y cómo desde ese criterio de normalidad se identifica a los que no son normales y cómo se les trata. Ya me llevé media hora explicando esto, pero de ahí viene el asunto de la alteridad. Entonces, yo escogí para dar este curso 6 películas que de alguna manera tocaban este asunto de la alteridad para que mis alumnas la vieran, lo vieran en una cosa maravillosa, que es el cine. El cine es el medio audiovisual por excelencia. La tecnología ha llevado a hacer verdaderas maravillas, ¿no? Ver en el cine cosas que nunca existieron y que tal vez ni existirán en la vida real, pero que en el cine los puedes filmar y como pues, nuestras principales vías sensoriales son la vista y el oído, y de hecho, durante muchos años en el sistema educativo o en el ámbito escolar, se hablaba de lo audiovisual como la forma suprema y más eficaz de transmitir aprendizajes. Aprendizajes que tienen que ver con conocimientos, se aprenden habilidades, se aprenden hábitos, se aprenden valores, todo esto, ¿no? Se imponen a través del cine conceptos de
belleza, conceptos de normalidad, conceptos de bondad, y el cine es sumamente eficaz para ello. En fin, por eso es que yo escogí, más que lecturas, el cine. La única lectura era mi artículo y lo que ellas pudieran complementar, mis alumnas pudieran complementar. Entonces, pues voy a recomendar, pues creo que 5 o 6 películas. Espero hacerlo brevemente para destacar cómo estas películas tienen que ver con uno de los problemas más acuciantes actualmente, que es la desigualdad, la discriminación, la injusticia, ¿no? En fin, pero ya empezaremos con estos en un próximo video que filmaré, espero que muy pronto. Nos vemos.